Hola, bienvenidos a Notas. Soy Elvia Díaz, periodista con más de 20 años de experiencia. Notas es un podcast de conversaciones donde les traeré crítica y análisis basado en datos reales y en ocasiones compartiré experiencias crudas de los que vivimos en Estados Unidos. Desde hace tiempo he estado jugando con la idea de hacer un podcast en español. Como periodista, siempre me he enfocado en las noticias, los hechos, los titulares. Pero me pregunto, ¿qué es noticia hoy en día cuando cada quien tiene su propia versión de los hechos? He notado una gran falta de información confiable en español. No solo noticias, sino contexto, perspectiva, conversaciones reales. Porque seamos sinceros, en nuestras familias no es tan común sentarse a ver las noticias todos juntos en la tele. Nos informamos a través de redes sociales, hablando con gente, en el trabajo, manejando o esperando en el auto. Este podcast nace de eso, de la necesidad de tener algo corto, real, que puedas escuchar mientras manejas, trabajas o solo cuando necesites un escape. Mi propósito es que te lleves algo útil, que te haga pensar, que te den ganas de comentarlo. No estoy aquí para decirte qué o cómo pensar. Y no busco que estés de acuerdo conmigo tampoco. De hecho, esa es la idea. Traer diferentes voces, distintas experiencias, conversaciones casuales, honestas, sin filtros. En este primer segmento platiqué con alguien que no necesita mucha presentación, Jorge Ramos. Él fue el copresentador del noticiero de la cadena Univisión por casi 4 décadas. Platicamos sobre el periodismo, su trayectoria y su famosa hija, Paola Ramos. Cuando tú empezaste, hace varios años, varias décadas, ¿cómo era el periodismo en aquel entonces comparado a hoy, no lo que estamos viviendo en el 2025? Bueno, una de las razones por las que me fui de México en 1983 es porque no había libertad de expresión. México no era una democracia. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo es, llego a los Estados Unidos y todo el mundo estaba atacando al presidente Ronald Reagan y no pasaba nada. Era normal criticar a un presidente y era normal cuestionarlo. Y eso es precisamente lo que siempre admiré de los Estados Unidos, que uno tenía la posibilidad de decir cualquier cosa y no pasaba absolutamente nada. No te mataban, no te llevaban a la cárcel, no te censuraban. Y yo recuerdo mucho esos momentos. Ahora, la gran diferencia que había de esa época a ahora tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, tú y yo y todos nos informamos a través de la televisión. La televisión, los periódicos eran lo más importante, la radio. Y ahora tú te das cuenta que apenas 20% de la gente recibe sus noticias a través de la televisión y que casi todo lo hacemos a través de nuestros celulares y redes sociales. Así que la primera gran diferencia tiene que ver con eso, con la manera en que ahora nos estamos informando. Y desafortunadamente, debido a eso, hay un gravísimo problema de desinformación en donde ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. ¿Cómo navega o cómo se debe navegar eso en estos momentos donde tienes razón? O sea, todo el mundo tiene información a las 24 horas del día. El otro día estaba escuchando un informe de la UNESCO en el que decía que cerca del 60% de los influencers no revisan la información y solo repiten la información. Yo creo que ahora hay tan buenos periodistas como antes. Yo creo que tenemos grandes periodistas ahora que están utilizando las redes sociales para informar, pero lo único que tenemos los periodistas es nuestra credibilidad, que te crean. Si yo digo algo y la gente no me cree, no sirve para absolutamente nada. Y eso no ha cambiado el periodismo de hace 30, 40, 50 años al periodismo de ahora, en donde la credibilidad es lo único que cuenta. Yo vivo en Miami, donde hay todos los años una temporada de huracanes y tengo 2 meteorólogos en quienes creo siempre. Ellos me dicen si me quedo en mi casa o me tengo que evacuar. Bueno, yo creo que el periodismo ahora es exactamente lo mismo. Se trata de gente en la que tú puedes confiar en medio de un mar de desinformación.
¿Cómo le hacemos nosotros los periodistas para enviar ese mensaje a la gente, ¿no? Los que están escuchando este podcast ahorita, ¿cómo seleccionan a las personas confiables? Yo creo que es una simple cuestión de credibilidad. O sea, si tú vas con alguien y te dice que algo es rojo y tú puedes comprobar que es rojo, o te dicen que 17 personas murieron y fueron efectivamente 17 personas, la siguiente vez vas a regresar. Es una cuestión de repetición. Por eso estoy tan orgulloso de haber estado 38 años en el noticiero y que la gente seguía regresando ahí. Yo creo que todos tenemos, esos 2 meteorólogos que yo tengo, todos tenemos 2 o 3 periodistas en quienes uno puede confiar. Por ejemplo, yo tengo que manejar mucho en Miami y confío plenamente en NPR. Lo escucho todas las mañanas y confío en ellos porque hace 20 años dijeron algo y fue realidad, y hace 15 años dijeron algo y fue realidad, y ayer dijeron algo y es cierto. Entonces, esa relación de certeza y de credibilidad y de repetición es fundamental. Y para nuestra gente que habla español, ¿dónde está el NPR? Bueno, esperamos todos poder ser ese NPR. A ver, tengo 67 años. Yo llegué aquí a los Estados Unidos cuando tenía 24. Y yo espero que la gente, ya sea antes en el noticiero o ahora de manera independiente, yo espero que la gente cuando me escuche me siga creyendo. Sería tristísimo que... me estaban diciendo que yo vine aquí a esta universidad a dar una conferencia hace 20 años. Que 20 años después tú no quisieras hablar conmigo porque no me creyeras, porque no creyeras las cosas que yo te estoy diciendo. Así que de lo que se trata es no que haya un NPR, y aquí cuando hablamos de NPR estamos hablando de credibilidad, sino que hablara muchos NPRs en español para que la gente pudiera creer. Y sobre todo estamos en una época tan difícil en donde hay redadas migratorias, en donde hay ataques infundados en contra de los latinos y de los inmigrantes, que es fundamental que haya gente en la que uno pueda confiar. Y tú has entrevistado a dictadores y líderes de regímenes muy autoritarios, ¿no? Sí. A través del mundo. ¿Cómo navegaste la responsabilidad periodística con la ética o la moralidad de legitimizar a esos dictadores al darles plataforma, al darles esa credibilidad de la que tú hablabas? Tienes razón. A ver, yo creo que nos toca hablar con todos. Y me ha tocado hablar con muchos dictadores y con muchos líderes autoritarios. Y la única manera de balancear, para que eso no se convierta en un evento de relaciones públicas y de propaganda, la única manera de hacerlo es haciendo preguntas duras, es repreguntando y cuestionando a los que tienen el poder. Y así lo hice con Hugo Chávez, así lo hice con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así lo hice con Donald Trump y así lo hice con Nicolás Maduro. A ver, con Nicolás Maduro llegamos a el Palacio de Miraflores en Caracas y tenía que establecer qué tipo de entrevista íbamos a hacer. Entonces yo podía llegar y preguntarle a Maduro, señor presidente, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuáles son sus principales logros? O podía llegar y preguntarle, ¿cómo le llama a usted? Para muchos usted es un dictador. Entonces, depende de cómo establezcas esa primer pregunta, estableces el ritmo y el tono de las entrevistas. La única manera de compensar una entrevista con un dictador o con un líder autoritario es haciendo preguntas duras. Si no haces eso, yo creo que no es periodismo. ¿Y cuál ha sido la más difícil, la entrevista más difícil con ese tipo de líderes autoritarios? A ver, mientras más malo, mejores las entrevistas, ¿no? Porque claro, ellos están acostumbrados a que la gente les dice solo lo que ellos quieren y no están acostumbrados a que nadie los cuestione. Así que yo recuerdo como entrevistas difíciles, pero las que más satisfacción me han dado, aquellas con la gente que tiene mucho poder y que ponen en peligro el sistema democrático. Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Peña Nieto. Y luego, por otra parte, he tenido también la suerte de que aquí en los Estados Unidos, desde George W. Bush hasta ahora, he tenido la oportunidad de hablar con todos los presidentes y candidatos. Y no siempre les gusta,
muchas veces ya no me vuelven a invitar, pero no importa, porque yo creo que hay que llegar a esas entrevistas con dos ideas. La primera es que si tú no haces esa pregunta, nadie más la va a hacer, es decir, no estoy esperando que alguien venga después de mí a hacerla. Y segundo, estoy pensando que voy a perder el acceso a esa persona, que nunca más lo voy a volver a entrevistar. Entonces, si tú llegas con una persona, con un entrevistado, y sabes que nunca más vas a volver a hablar con esa persona, es una entrevista muy distinta a otra en la que estás buscando acceso. Y bueno, hablando de líderes, tu experiencia con el ahora presidente Donald Trump, ¿no? Que fue muy mencionado en aquel entonces. ¿Qué te queda de esa entrevista y el hecho de que, bueno, que te atacó, ¿no? El problema con Donald Trump comenzó cuando él se lanza a la presidencia en el 2015 y dice que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores. Y eso no es cierto, es una mentira. Y tú se lo dijiste. Yo soy un inmigrante mexicano y no somos ni criminales ni violadores. Y la mayoría de los inmigrantes que vivimos en los Estados Unidos aquí no somos ni criminales ni violadores, y había que decírselo. Entonces le envié una carta manuscrita por FedEx a su oficina en Nueva York, y en lugar de contestarme, la publicó en Instagram con mi teléfono. Tuve que cambiar mi número de teléfono, pero mi trabajo periodístico no había terminado ahí. Así que busqué un lugar donde él iba a dar una conferencia de prensa. Encontré uno en Dubuque, Iowa, y ahí me presenté. Y cuando comenzó la conferencia de prensa, hubo una pausa, me paré y comencé a hacerle mis preguntas sobre todas las mentiras que había dicho sobre los latinos y sobre los inmigrantes. No le gustó, y entonces le llamó a su guardaespaldas, y su guardaespaldas por la fuerza me sacó de ahí. Pocos saben que ellos se dan cuenta del error que están cometiendo porque es un ataque directo a la prensa, y me permiten regresar, y tengo la oportunidad de hablar con Trump cerca de 10 o 15 minutos. Pero aquí lo importante era demostrar, primero, que lo que él estaba diciendo era mentira, porque los inmigrantes mexicanos ni los inmigrantes somos criminales ni violadores. Y segundo, demostrar que los periodistas en este país seguimos teniendo absoluta libertad para preguntar lo que se nos pegue la gana. Y tercero, era una advertencia, era decirles, cuidado, Donald Trump está atacando a la prensa, Donald Trump no está respetando la libertad de expresión, y todos ustedes lo deben saber. No me hicieron caso. La gente me decía, no, es que tú no conoces cómo funciona el sistema político en los Estados Unidos, tú no conoces bien a Donald Trump, él siempre es así, y ve dónde nos encontramos ahora. Hablamos de eso, ¿no? De dónde nos encontramos ahora, que ahora es presidente nuevamente, y los ataques a los periodistas no cesan, y bueno, hay un sinfín de ejemplos. Acabo de ver una conferencia de prensa de Donald Trump y con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en donde el presidente Trump directamente estuvo atacando a una corresponsal de CNN. Y primero es CNN, antes recuerdo que atacó a NBC y ha estado atacando a otros medios de prensa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dejarnos. En los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución nos protege y tenemos la obligación de cuestionar a los que tienen el poder. Y en este caso, Donald Trump está en el poder, ha dicho muchas mentiras y estamos obligados a cuestionarlo todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos para no dejarnos? Yo veo el peligro todo el tiempo. Creo que hay un peligro para la democracia si aceptamos que los periodistas, por ejemplo, de la agencia AP, que no tienen acceso a algunos eventos por parte de la Casa Blanca, eso me preocupa los ataques a la prensa, me preocupa la enorme campaña de desinformación, y entonces la única respuesta es que ante las dudas, ante los ataques, más periodismo. When in doubt, more journalism. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, tú ya no estás en Univision. ¿Qué te quedó por hacer ahí? Y si es posible, ¿por qué te saliste? Bueno, todavía después de 38 años se cerró el ciclo trabajando en la televisión, y creo que el futuro del periodismo no está en los medios de comunicación tradicionales, sino que el futuro de la televisión, el futuro de los medios de comunicación está en otro lado, está a nivel digital, está en las redes sociales, y es ahí precisamente donde quiero estar ahora. Todavía no te puedo decir dónde voy a estar y qué voy a hacer, pero yo espero que a un par de meses para poder anunciar. Bueno, y hablando del futuro y cuestiones digitales, tu hija, Paola Ramos, es una influencer, ¿no? Y ella ha forjado su carrera periodística muy distinta a la tuya. Claro. ¿Qué has aprendido de ella en cómo maneja ciertos temas que tú lo manejarías diferente o que posiblemente lo manejarías como ella? No, yo creo que
Paola es mi ídolo. Paola hace las cosas que yo siempre he querido hacer y creo que una de las cosas que maneja maravillosamente bien es el uso de redes sociales. Yo he tenido que aprenderlo, pero ella viene de una generación que sabe utilizar el teléfono como un arma, como una verdadera herramienta para informar. Y es lo que yo he aprendido de ella, que sin redes sociales, sin medios digitales, no existes. Y eso por una parte. Y luego por otra, creo que ella viene de una generación sin miedo, en donde han entendido que la libertad de expresión está en sus manos y que no va a dejar que nadie, absolutamente nadie, les imponga el silencio. Esta no es una profesión para silenciosos. El silencio no es una opción para ellos. Y eso es lo que he aprendido mucho de ellos. Tanto tú como ella se mueven y se han movido en ámbitos bilingües, ¿no? Sí. Y yo también, yo escribo en inglés. Yeah. Y estoy haciendo esta entrevista totalmente en español porque yo me encuentro ahora en ese espacio hablando totalmente en español, sí. Luego volteo, lo escribo totalmente en inglés, sí. ¿No? En columnas. ¿Cómo ves tú el periodismo bilingüe? ¿Se puede mezclar? ¿Puede ser Spanglish? ¿O cuál es el futuro para los periodistas como tú y yo que tenemos la habilidad de hablar ambos idiomas? Y como tu hija. Yo creo que todo se vale. Yo creo que se puede reportar en español, se puede reportar en inglés, se puede reportar en Spanglish y todo es válido porque es así como hablamos. O sea, no hablamos un español perfecto de la Real Academia de la Lengua Española, hablamos un español mezclado con muchísimas cosas, tenemos mucha influencia. When I speak in English, I still have an accent, but this accent identifies me completely, who I am. Yo creo que de eso se trata precisamente. Y de estar orgullosos, ¿verdad? O sea, like, this is who we are. Exactamente, yo soy así. Yo cuando hablo en inglés y en español, lo que estoy diciendo, vengo de otro país. Estados Unidos me abrió las puertas, me dio las oportunidades que otros países no me dieron la oportunidad. Y yo creo que una cosa importante es que Estados Unidos ya es el segundo país del mundo, después de México, donde más se habla español. Y así vamos a continuar. Hay un dato maravilloso. En el 2045, de acuerdo con la Oficina del Censo, todos en los Estados Unidos vamos a ser partes de una minoría. Entonces, Estados Unidos es un país cada vez más multirracial, multiétnico, diverso, y hacia allá vamos. O sea, la idea de que de Estados Unidos un país monolítico, blanco, donde solo se habla el inglés, ese no es el futuro es totalmente opuesto. ¿Qué es lo que más te preocupa allá por último, de los momentos que estamos viviendo, del periodismo o de nuestra vida cotidiana, ¿no? De residentes aquí en Estados Unidos, personas que vivimos aquí en Estados Unidos? ¿Qué es lo que más te preocupa? Te contaba que yo vine de México porque allí no había democracia. Lo que más me preocupa es cuando en Estados Unidos la democracia corre peligro. Y yo creo que en estos momentos, por muchas razones, la democracia en los Estados Unidos corre peligro. Y nos toca a todos evitar que eso ocurra. Jorge Ramos, muchísimas gracias. Un último pensamiento, un último mensaje que le quieras enviar a nuestra gente. Se ha repetido tantas veces, pero yo estoy absolutamente convencido que los latinos, a pesar del momento, y los inmigrantes, a pesar del momento tan difícil que estamos viviendo, vamos a salir adelante. Yo creo que este país es mucho más poderoso que cualquier persona en particular. Jorge Ramos, ha sido un verdadero placer. Te lo agradezco. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por escucharnos. Lo que aprendí de esta charla con Jorge Ramos es que el periodismo serio es sumamente importante o más importante todavía, solo que definitivamente debemos de estar, periodistas como nosotros, en redes sociales. El futuro del periodismo está en lo digital. Así que si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube, déjame un comentario y compártelo. Sígueme en redes sociales y en cualquier plataforma donde escuches los podcasts para que no te pierdas ninguno de mis capítulos, ninguna de mis charlas que ya estoy trabajando en ellas. Si prefieres, envíame un comentario o sugerencia escribiéndome a elvia@notasmedia.com. Hasta la próxima.